Lucas 11, versículo 27 al 36. Y más o menos voy a hacer algunos comentarios en lo que leemos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo importante, esto es lo relevante: oír la palabra de Dios, y no nada más oírla, sino guardarla en lo profundo de nuestro corazón, renovando nuestros pensamientos. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. ¿Y cuántos de nosotros podemos involucrarnos en esta, como parte de esta generación que es mala? Demanda señal, o sea, no están satisfechos con lo que Dios les ha dado y con lo que tienen, demandan señal, demandan otras cosas. Pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás solamente predicó la palabra, y Cristo dijo: yo soy la señal de Dios del cielo, que también predico la palabra y soy la palabra viva. Jesucristo era la palabra vivificada. Versículo 31: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Y voy a parafrasear, porque ella, no siendo judía, siendo gentil, viviendo a más de 2000 kilómetros, vino de los fines de la tierra, o sea, del muy lejos, para oír simplemente la sabiduría de Salomón, que era inspirada por el Espíritu Santo de Dios y por Dios mismo. Esa sabiduría fue dada por Dios. Y vino porque se oyó, hasta allá llegó la fama de Salomón por las palabras que él hablaba, que eran inspiradas por Dios. Y reafirma el Señor Jesucristo, y reafirma la palabra: y aquí, más que Salomón, está en este lugar. Está Jesús. Aquí también está Jesús. Más que Salomón, más que Jonás en Nínive, está Jesús, mis amados. Está su palabra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque por la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, en este lugar. Nadie pone en lo oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para los que entren vean la luz. Jesucristo está a la vista de todos, conocido por todos, y lo mismo su palabra, para que todos tengamos la misma oportunidad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando el ojo es maligno y quiere ver otras cosas que no es la palabra y la persona de Jesús, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que no nos dejemos engañar y no seamos engañados a nosotros mismos. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor. Vimos en los capítulos anteriores, o particularmente en los versículos anteriores de Lucas 11, la liberación de un hombre endemoniado que a un sector de la población le produjo admiración, se maravillaron. Esta señal que dice Mateo 12:22, donde este hombre que era mudo y que al mismo tiempo era ciego, recobró la vista y comenzó a hablar después de que no hablaba. Y estas personas, un grupo importante, se maravillaron. Sin embargo, otros religiosos, teniendo envidia de lo que hacía Jesús y no reconociendo su señorío y no reconociendo su personalidad, no reconociéndolo como el Hijo de Dios o el Mesías esperado, lo quisieron involucrar con Belcebú y dijeron: por Belcebú tú echas fuera demonios. Otro sector de esta misma población y de estas mismas multitudes
Después de ver esta señal y después de ver las acusaciones de estos hombres religiosos, dijeron algo más. Demandamos otra señal, porque el que un endemoniado quede libre y ese mismo endemoniado vea, no me es suficiente. Tienes que satisfacer mi necesidad y te demando señal. Y todo esto, mis amados, no es otra cosa más que la dureza del corazón. ¿Cuántos de nosotros condicionamos una actitud de obediencia para con Dios? Si Dios me cumple esto y me hace esto, si me dan este trabajo, si estoy con estas personas, si pudiese casarme con esta persona, con esta otra, si yo adquiriera una beca para esta especialidad o termino la universidad, entonces sí, Señor, sería todo tuyo. Y así lo condicionamos. Y así tratamos de negociar vanamente con el Señor. Pero el Señor, después de todas estas cosas, nos pone una que es la realmente trascendente. Y nos dice que las liberaciones, así como todas las señales que había hecho durante su ministerio, no son otra cosa más que el aviso del Señor de que el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba avisando. El reino de Dios está aquí. Yo soy el rey de ese reino y estoy aquí compartiendo. Y si vamos a Lucas 10:20, Él les dijo: no te regocijes porque los espíritus se sujetan en mi nombre, sino regocíjate porque tus nombres están escritos en el libro de los cielos. O sea, muy simple. Eso es lo importante, que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de los cielos, porque ese es el regalo más extraordinario que se llama salvación por arrepentimiento de pecados. Sin arrepentimiento de pecados no hay remisión. O sea, no sirve de nada el sacrificio de Cristo si tú y yo no nos arrepentimos. En Lucas 11:20 les asevera, dice: mas si por el dedo de Dios, o sea, por Dios mismo, eche yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Las obras que estoy haciendo, las señales que hago, los milagros que yo hago, es la obra de Dios que se está acercando a ustedes. Vengan y reciban esta obra de Dios. Vemos aquí cómo la Escritura también nos muestra que el mismo Señor Jesucristo es el Rey de este reino, habitando entre nosotros, compartiendo este mensaje maravilloso de la palabra de Dios a todos nosotros, que consistía en dos cosas: primero arrepentimiento, para luego alcanzar salvación. Dos cosas: arrepentimiento y salvación. En los versículos 24 y 26 que no vimos hace 8 días, el Señor Jesucristo explica lo importante y lo relevante. Es que cuando los demonios salgan de una persona, esa persona que quedó libre, justamente llene su vida de la palabra de Dios, empieza a congregarse, adquiera compromisos, toma el discipulado, asista a la célula, empieza a tener tiempos de oración, empieza a leer la palabra, ponga mucha atención con un corazón manso y humilde en el corazón y en la mente para escuchar la palabra de Dios. Porque de lo contrario, nos advierten esos versículos, el demonio sale pero regresa. Y esa persona que tomó su decisión por Cristo y que aparentemente se arrepintió, dice que al ver la casa vacía, no verla llena de la palabra de Dios, no ver una vida transformada de esa persona que supuestamente se arrepintió, dice que toma a 7 espíritus peores y entran en esa persona, y su estado postrer es peor que el primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer después del arrepentimiento, mis amados? Si tú te arrepientes y no hay transformación en tu vida, lo único que sucedió en tu persona es que tú tuviste remordimiento, pero no te arrepentiste. Porque el arrepentimiento siempre es transformador. El arrepentimiento es que yo voy caminando hacia este lado y me doy cuenta a través de la Escritura y la obra del Espíritu Santo que ese camino es incorrecto.
Y cuando me doy cuenta que ese camino es incorrecto, empiezo a caminar en sentido contrario, dejando las cosas pasadas y me pongo a hacer las cosas que ahora el Señor me dice. Si no, no hay arrepentimiento, no hay manera. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y fíjate lo que él contesta en el versículo 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, esto de antes es más bien. La bienaventuranza viene cuando tú y yo nos ponemos a escuchar la palabra de Dios con la disposición de ponerla por obra y guardarla en nuestro corazón. Solamente así. Quiero decirte que tú no tienes un mejor pensamiento que Dios. Tu pensamiento no es más poderoso y no tiene la mejor perspectiva, no tiene una mejor perspectiva que la de Dios. Nosotros vemos hasta las paredes. La perspectiva de Dios es interna. Vimos que una de las cosas que Él mostraba en su ministerio es que Él era omnisciente. Él conocía lo que la gente pensaba. Y Jesucristo dice: los pensamientos que tengo acerca de ti son de paz y no de mal, para dar el fin que tú esperas. Eso es lo que la palabra de Dios produce: paz. Este no es un club, no es un lugar donde se habla bonito, donde se dicen cosas positivas, donde me motivaron lo que dijeron. No, no es un lugar de motivación, es la verdad de Dios hablada a través de la Escritura. Es la palabra de Dios. No tiene que ver esto con ningún tipo de club, no tiene que ver con un AA, no tiene que ver con un lugar donde motiven a la gente, no tiene que ver con nada. Tiene que ver tu persona en la manera en la que te vas a relacionar con tu Dios. Punto. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu estado civil, no importa si tienes o no tienes dinero, no importa si estudiaste o no estudiaste. Lo que a Dios le importa es tu corazón. Lo que a Dios le importa es tu vida. Lo que a Dios le importa es transformar todo lo que tú estás haciendo mal y cambiarlo, y esa tristeza que tienes, cambiarla en alegría. Eso dice la Biblia. Que tu vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que quiere la Escritura, eso es lo que quiere el Señor. Para eso nos fue entregada la palabra. Pero vemos aquí que el Señor Jesucristo no reprende a esta mujer con su expresión, ni deshonra a su madre. Tampoco contradice lo que esta mujer había dicho. Simplemente lo confirma. Dice: sí, sí hay una bienaventuranza, por supuesto. Pero antes de esto, o más importante que esto, es que oigas y guardes la palabra de Dios. Tampoco da lugar, y lo quiero decir con mucho respeto, y lo podemos leer en Lucas 1:46 al 48. Jesucristo no da lugar a elevar a la Virgen María a un lugar de adoración o como una deidad. Podemos ver en Lucas 1, versículos 46 al 48, palabras de la misma María. Entonces María dijo, fíjate lo que dijo, es una oración: engrandece mi alma al Señor. Está orando a Dios, pidiéndole que engrandezca su alma, sus emociones, su intelecto, sus pensamientos al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella, como tú y como yo, necesitaba un Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Sabía su condición y que era polvo y que de la tierra había sido formada. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Claro, no ha habido una mujer más extraordinaria que ella. Imagínate haber sido elegida por Dios para dar a luz a través de la obra del Espíritu Santo al mismo Salvador. O sea, imagínate.
Pongamos plataforma de esto. Jesucristo, mis amados, no pierde la oportunidad para puntualizar la bienaventuranza, la dicha verdadera, el ser feliz de manera real, oír y obedecer la palabra de Dios, siendo hacedores, no tan solamente oidores, como dice Santiago 1:22, hacedores de la palabra de Dios. La oigo, la pongo por obra. Me congrego, leo, oro. Soy paciente, soy tolerante para con los demás, exhorto, animo, doy testimonio, me esfuerzo, lucho con mi carne, lucho con mis pensamientos y con la ayuda del Señor puedo vencerlos. Nada más con la ayuda del Señor. Él es la vid, tú y yo somos un pámpano. Si nos separamos de Jesús a nuestra manera, no filtrándolo a la luz de la Escritura, nada vamos a poder hacer. La palabra guarda, del griego fulazo, significa custodiar. La palabra de Dios puede custodiarte, te va a cuidar. Cuando tú la guardas, la palabra de Dios te cuida. Es aislarla para vigilarla, es decir, tú la tienes, la palabra de Dios la tienes aparte, para que cuando tengas que tomar una decisión correcta o incorrecta, no hay puntos medios. Acuérdense que el que no es conmigo es contra él, eso lo vimos la semana pasada. No hay puntos intermedios, no hay puntos neutrales. O eres de Cristo o no eres de Cristo. A los tibios, dice la Escritura, los vomitaré con mi boca. Pero la palabra, cuando tú la aíslas para vigilarla, tú en ella vas a encontrar las decisiones y las determinaciones correctas para ponerlas por obra. En tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en todo lugar. En todo lugar, mis amados. Significa estar en guardia, significa estar alerta, significa que te capacita para obedecerla, porque la guardaste en tu corazón. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La bienaventuranza de María, madre biológica de Jesús, ¿cuál fue? Que oyó la palabra. Esa fue la bienaventuranza, que oyó la palabra. Ella misma oyó la palabra. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí, aquí tienes a la sierva del Señor, estoy para servirte, estoy aquí para lo que tú digas, estoy aquí para hacer tu voluntad. Eso es lo que dijo la Virgen María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Los personajes más grandes de la historia en la Escritura, y algunos que no están en la Escritura, las vidas piadosas de muchos siervos de Dios que han dejado un legado a través de su vida y sus predicaciones, han hecho esto. Han guardado, han oído la palabra de Dios y la han guardado para ponerla por obra. Han sido hacedores de la palabra de Dios. Yo te invito, mi amado, te invito, mi amada, ahí en las redes sociales. Les invito a que no vengamos a oír tan solamente la palabra, sino a ponerla por obra. A ponerla por obra. Esto es personal. Lo que yo haga no tiene que ver con lo que hagan mis hijos, no tiene que ver con lo que haga mi esposa, no tiene que ver con lo que hagas tú. La Biblia te habla a ti a título personal. La Biblia te quiere transformar a ti igual que me quiere seguir transformando a mí. Es la palabra de Dios. Rindámonos a la palabra de Dios, postrémonos a sus pies como lo vimos en predicaciones anteriores. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir:
esta generación es mala. O sea, es una aseveración, es una afirmación del Señor Jesús, es mala. ¿Por qué? Porque demanda señal. Pero vamos a ver si a la luz de esta porción de la Escritura, nosotros, a pesar de venir a la iglesia, también podemos eventualmente involucrarnos como estas personas de esta generación mala. ¿Por qué? Porque demandan señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Es decir, la pura predicación de la palabra de Dios para que te arrepientas. ¿Cuántas señales y maravillas has visto en tu vida de parte de Dios? ¿Cuántas? Si has visto. Has visto los cambios que Él está generando. Has visto cómo lo que tú querías hacer ya no lo quieres hacer. Lo que te dominaba ya no te domina de la misma manera. Te estás fortaleciendo. Sé que ciertamente en algunos casos esto será un proceso, pero el proceso tiene un principio como una carrera y tiene un fin. Y Pablo dijo que proseguía la carrera que tenía por delante. Hay cosas que pueden detenerte, que pueden frenarte, que pueden obstaculizarte. Hay tentaciones, habrá situaciones, habrá aflicciones, tribulaciones en tu vida. Pero no te detengas. Sigue a la meta, al supremo galardón que es en Cristo Jesús. Esta palabra demanda es una palabra fuerte, porque demandaban. Y demandar, me di a la tarea de buscar la definición, si quieres tomar nota. Es pedir o solicitar algo especialmente, escúchame bien, en forma de exigencia. No es una petición, es una exigencia. Lo que estás exigiéndole a Dios determinadas cosas que sucedan en tu vida para que tú puedas caminar bien. Y ciertamente puede haber gente que sea piedra de tropiezo, pero Cristo es suficiente para tu vida, para que tú sigas adelante y le des testimonio a esa persona que está haciendo tropiezo. Muchas personas consideran que esta demanda es un derecho. Es que soy hijo de Dios. Eres hijo de Dios por gracia, porque por gracia eres salvo. No por obras para que nadie se gloríe. Fue un don, fue un regalo de Dios. La gente piensa que estas demandas no es lo justo, es lo que realmente merezco. Según mi perspectiva, pues es justo, es lo que yo merezco. Y para finalizar, demanda significa una acción judicial que formula una petición. Pues es algo que tú legalmente me lo tienes que dar sí o sí. Y puedes demandar cosas de la palabra fuera de contexto. Quieres la protección de Dios como el Salmo 23, pero no te sometes como esa oveja que se deja llevar a los delicados pastos y en aguas de reposo te va a pastorear. Quieres la protección de Dios, pero no te sometes a su cobertura y a su cuidado de la Escritura. O lo quieres hacer sin arrepentimiento, mi amado, mi amada, esto es imposible. Es como pretender una señal. Sí, bendíceme, cuídeme, provéeme, pero yo sigo en las mismas. No va a pasar. Tarde o temprano te vas a volver a caer y te vas a tropezar exactamente con la misma piedra. La palabra mala del griego es poneros. Es algo dañino. Es algo malo en efecto o en influencia. Es algo que en esencia es maligno. Eso es lo que estás haciendo a veces en esencia es maligno, es algo perjudicial, es algo que te va a dañar a ti mismo y va a dañar a las personas que más amas. Eso es lo que va a pasar. Es algo culposo, es algo malicioso, es algo enfermo. Cristo vino a sanar a los enfermos físicamente, para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que espiritualmente suceden cosas mayores y mejores
que las sanidades físicas, que es la sanidad de tu alma, que es la sanidad de tu corazón. La Biblia dice que algunos, y esto se refiere, según Mateo 12:38, a los escribas y fariseos, líderes religiosos, que son los que estaban demandando señal. Y en el versículo 16 de Lucas también menciona a otros que para tentarle pedían muchas señales. Y ya les habían sido dadas, mostrando que Jesucristo era el Mesías. ¿Estamos de acuerdo que Cristo sanó todo tipo de enfermedad? ¿Estamos de acuerdo? Cristo sanó todo tipo de enfermedad. Paralíticos, ciegos, mudos, sordos, leprosos. ¿Sí o no? Todo tipo de enfermedad. Liberó todo tipo de demonios, inclusive uno que se llamaba Legión, según Marcos 5. Porque somos muchos. Y nadie podía someter a este hombre, le ponían cadenas y grillos y las desmenuzaba, una fuerza sobrenatural. Estamos de acuerdo que Cristo demostró el poder que tenía sobre la naturaleza, hablándole al mar y hablándole a los vientos, y estos se detenían. Estamos de acuerdo que Él creó comida para alimentar a las multitudes, peces que nunca nadaron. Él los creó para alimentar a multitudes y levantó personas de entre los muertos, no nada más a su amigo Lázaro, que era para la gloria de Dios. Porque tú y yo, mis amados, estábamos muertos y fuimos levantados de los muertos para la gloria de Dios. Dice la Biblia en Efesios que nosotros fuimos creados, anótalo, fuimos creados para alabanza de su gloria. Y Jesús repetidamente se abstenía de dar señales a los que la demandaban. Determinó no darles ninguna señal, sino la predicación del profeta Jonás. Jesús les advirtió que la búsqueda de señal simplemente es una evidencia, escúchame amado, escúchame amada, es una evidencia de la incredulidad y el rechazo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Lee el Salmo 119, que habla de la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta cuántas virtudes tiene la palabra de Dios. Y de alguna manera también estaban rechazando todas las manifestaciones que a lo largo de su ministerio el Señor Jesucristo había realizado. Jonás, mis amados, era uno de los profetas menos populares para los hombres religiosos. ¿Por qué? Primeramente porque él no quiso obedecer el encargo de Dios, pero al mismo tiempo el encargo de Dios era predicarle a los gentiles, es decir, a los asirios que habitaban Nínive. Y los religiosos del tiempo de Jesús y los religiosos actuales no quieren que la gente que no es como ellos se arrepienta. Yo soy tan grandioso, dicen, y pues no, la salvación, y cuestionan quién debe arrepentirse y quién no, y quién es salvo y quién no, porque tienen un alto concepto de sí mismos y no piensan de sí con cordura, como dice la Escritura. Siempre se están vanagloriando. Los religiosos, mis amados, no querían que la misericordia de Dios se derrame sobre el mundo pecador y sobre todo si no es judío. No querían eso. Eran sus entredichos y sus errores, sus tradiciones, su mala doctrina, porque le daban más énfasis a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Y muchos de nosotros así pensamos también hoy en día. Podemos caer en ese error si no cuidamos nuestro corazón. Versículo 30 y 31. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón.
según puedes verlo en 1 Reyes capítulo 10. Léelo, está interesante. Y aquí, más que Salomón en este lugar, más que Salomón, aquí está la palabra de Jesús, la misma palabra de Dios, el verbo, la palabra hecha carne, manifestada a los hombres. Y Jesús les estaba mostrando que Él mismo era esta señal. Lucas 2:34, si puedes abrirlo. Simeón, un hombre que esperaba al Mesías y esperaba verlo antes de su muerte. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída. O sea, Jesucristo, por él van a caer muchos, pero también por él van a ser levantados otros muchos en Israel. Y para señal será contradicha. O sea, esta señal que es Cristo, es la misma señal del cielo, es el pan de vida que descendió a los hombres, será contradicha por los hombres religiosos. Jonás, mis amados, fue señal de Dios a los ninivitas: muerte, sepultura y resurrección. Y podemos compararlo con lo que dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si los gentiles, mis amados, como la reina del sur o la gente de Nínive, creyeron a base de la predicación de la palabra de Dios, ¿cuánto más los judíos de esta generación mala y perversa podían creer por la predicación de la palabra de Dios? Ellos conocían en esencia la palabra de Dios. Nosotros también en esencia conocemos la palabra de Dios. La mayoría de los que estamos en este lugar, si no es que puedo decir que todos, conocemos perfectamente bien la palabra de Dios. Conocemos lo suficiente. Y esta palabra de Dios los conducía al arrepentimiento. Para esto había manifestaciones y señales. Este mensaje de arrepentimiento a lo largo de todo su ministerio. Y nosotros mismos, hoy en día, igual que esta generación mala, podemos visualizar las riquezas de la palabra y de las enseñanzas. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. Mientras la reina hizo un largo viaje para conocer la sabiduría de Salomón, estos religiosos estaban despreciando a la misma persona de Jesucristo, que es la personificación misma de la sabiduría. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La misma sabiduría de Dios personificada en la persona de Jesucristo. Fue de tal manera cuando esta reina del sur oyó las palabras de Dios a través de la boca de Salomón, que en 1 Reyes capítulo 10 versículo 9 le dijo a Salomón: Jehová tu Dios sea bendito. Cuando tú nos avergüenzas del Evangelio y sabes que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, no vas a tener temor de predicarlo, no vas a tener temor de compartirlo. Los hombres de Nínive también se van a levantar en juicio, en el versículo 32, con esta generación, y la condenarán porque la predicación de Jonás, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás en este lugar, más que Jonás es Jesús, más que Jonás es la predicación misma del Señor Jesucristo. La gente perdida que supuestamente se decía creyente, van a enfrentar, mis amados, un juicio peor que los paganos. De verdad, va a haber creyentes porque al que más se le da, más se le demanda. Y si no me crees, ve la parábola de los talentos. Al que más se le da, más se le demanda. Versículo 33. Nadie pone en lo oculto la luz encendida. Jesucristo nunca estará en lo oculto ni su palabra, ni debajo del almud tampoco, sino en el candelero, para que los que entren
vean la luz de Cristo y de su palabra, si me permiten parafrasearlo. Versículo 34. Te advierte algo el Señor Jesucristo para que nosotros tengamos cuidado de esta luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, ¿qué estás viendo? Cuando tu ojo es bueno, ve la Escritura, la considera, la lee, la escudriña, la memoriza, la medita. Todo esto cuando lo hacemos a través del ojo, cuando lo estamos leyendo, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno y tú quieres ver lo que el mundo ofrece, también tu cuerpo está en tinieblas. También tu cuerpo. Muchos pueden decir, ay, qué palabra tan rígida. Así dijeron los discípulos en los tiempos de Jesús. ¿A qué dura esta palabra? Y vemos que algunos de los discípulos en ese entonces hasta dejaron a Jesús. La gente no soporta la sana doctrina. La gente no soporta la palabra verdadera. La gente no quiere arrepentirse. La gente quiere otras cosas. Quiere que Jesús haga todo como un mago, como si fuera Santa Claus. Él es un Dios que te ama y quiere darte lo mejor. Jesús, mis amados, usó este dicho para enfatizar que es el punto necesario de tener esta luz que ilumine tu corazón y que esta luz no sea obstruida absolutamente por nada ni por nadie. Que no haya ni persona, ni lugar, ni objeto, ni cuestión de este mundo temporal que te impida recibir la palabra de Dios para que alumbre todo tu interior y toda tu vida y al mismo tiempo tú alumbres a los hombres. En Juan 8:12 nos dice la Escritura, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. De la misma manera, todos los creyentes con su vida transformadora por el poder del Espíritu Santo de Dios pueden o podemos ser este fiel reflejo de la luz de Cristo. La gente que está en tinieblas afuera necesita que tú vivas de manera correcta. Muchas veces tú te relacionas conociendo la Biblia, te relacionas con personas que no conocen para nada la Biblia y tú les das un mal testimonio. Tú haces cosas que no deberías de hacer porque tú conoces la palabra de Dios. Y la gente pues entonces se confunde. Y nunca llega a un entendimiento correcto. Mateo 5:14. No lo olvides, mi amado, esto que dice aquí. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu luz brille siempre delante de los hombres, para que vean lo que la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer en la vida de una persona tan común como tu servidor o como tú. Comunes y corrientes, simples, sin brillo extraordinario, pero que fueron tomadas de una generación mala y perdida para ser traídos a la luz de Cristo. Filipenses 2, versículos del 14 al 16. Este es un llamado para todo creyente verdadero. Fíjate el llamado. Y lo dice la Biblia, lo repite, esto lo repite varias veces. Porque son cosas tan simples y tan cotidianas que la gente tiene la costumbre de practicarlas todos los días de su vida, aún siendo cristianos, aún sirviendo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Si oye alguna persona esta predicación de otra congregación. Dice la Biblia claramente, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjate qué sencillo. Hacer todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú vivas, sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos contenciosos,
nos gusta pelear, nos gusta ganar, y no en una competencia académico-deportiva, simplemente nos gusta ganar porque yo quiero ser mejor que tú, y eso no está bien. Pero la Biblia es clara: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Te dice el Señor, ¿por qué? Para que seas irreprensible. Una persona irreprensible, escúchame bien, es una persona sujeta a corrección. Es una persona que puede cambiar. Es una persona que está cambiando. Es una persona que va como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es una persona irreprensible, sujeta a corrección y sencilla, pobre de espíritu, mansa y humilde, que tiene una necesidad verdadera del Dios vivo y de su palabra para que esta vida podrida pueda ser transformada. Mis amados, necesitamos tener convicción de quiénes somos nosotros y quién es Dios realmente. Dios es 3 veces santo. Y tú y yo somos a veces de lo más ligeros con esto, murmuraciones y contiendas. No somos irreprensibles, no somos sencillos hijos de Dios sin mancha. Esta es su identidad. Tú eres un hijo de Dios y el Señor como hijo de Dios te quiere sin mancha. Y te dice, te lo aclara, en medio de una generación, o sea, de una multitud de gente maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Él quiere que resplandezcas. Asidos, tomados, guiados, conducidos por la palabra de verdad. ¿Por qué otra cosa? ¿Cuál es la mejor guía? Lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿No es una lumbrera? Tenemos la palabra profética más segura y la analogía es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando no ves y no sabes qué hacer, haz lo que dice la Biblia. Haz lo que dice la palabra de Dios, punto. Nada más. Para que resplandezcas como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía el predicador. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Es importante, mis amados, y es vital que tengamos una sola perspectiva en la vida. La palabra de Dios es lo mejor que podemos tomar para ser guiados y conducidos, para vencer toda tentación a través de la palabra, para no ser de doble ánimo. Santiago 1, capítulo 6, Santiago 1, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si tú estás así, a veces con Cristo los domingos y entre semana en tus placeres mundanos, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Está claro? ¿Crees recibir así? ¿Quieres vivir de lunes a sábado una cosa y venir a la iglesia con una cara de santidad y no tenerla? No podemos, mis amados. Tenemos que ser de una sola pieza. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vas a ser inconstante. No vas a tener éxito aparente y ese éxito se va a derrumbar. Lo vas a volver a tener porque Dios te dio capacidad y ese éxito nuevamente se va a derrumbar. ¿Hasta cuándo? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
El ojo, mis amados, ya estamos por terminar, es el órgano del cuerpo que capta la luz. Esto es muy simple y muy sencillo y permite identificar las cosas que están alrededor de ti. ¿Dónde pisas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que no tomas? ¿Cuántos de aquí han visto un nopal con sus espinas y han puesto un nopal en medio para aplaudir? ¿Cuántos? Cuando fuimos niños, algunos de nosotros nos pinchamos con algún nopal y aprendimos que tiene espinas y que no podemos tocarlo. Así es el ojo. El ojo te enseña a través de la escritura y te muestra lo que exactamente debes de hacer. Entonces, cuando una persona ve bien, se fija dónde pisa, se fija lo que toca y se fija lo que no toca. A mí me gustaban las ranas, pero aprendí, aquí no viven, pero en Costa Rica, por ejemplo, y en Venezuela, hay unas ranas preciosas, chiquititas de colores. Las de mi rancho, las de mi pueblo, donde yo vivía ahí por Bachilleres, pero era puro campo, eran puras ranitas verdes. Yo agarraba muchas de esas, pero aprendí que cuando apareciera una fosforescente o de colores bonitos, nunca iba a aparecer, pero yo no lo sabía porque era un niño. Esa no la debía tocar. Así puede aprender nuestro ojo. Y en conclusión, la forma en la que vemos a Jesús, que Él es la luz del mundo, es nuestra luz, Juan 8:12, y a su palabra, que también es la lámpara y la lumbrera a nuestros pies, Salmo 119, 105. Eso va a condicionar tu forma de vivir, tu forma de andar, tu forma de caminar, tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de servir, tu forma de conducirte en el trabajo, tu forma de conducirte en la escuela, tu forma de conducirte y relacionarte con los demás, tu forma de conducirte con tu esposo, cómo le hablas, con tu esposa, cómo le hablas, cómo la tratas, con tus padres, con tus hijos. La visión incorrecta siempre, mis amados, nos conduce a decisiones tenebrosas. Siempre. Una persona que no ve bien está desorientada. Una persona que no ve bien se tropeza con facilidad. Eso es normal. El ojo bueno siempre va a traer luz, dice la Biblia. Pero un ojo dividido, lo que tiene de luz se convierte en tinieblas. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz está entre ustedes. Anden entre tanto que estén en tinieblas en luz. Andad entre tanto que tienes luz para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La Biblia nos dice que no puedes servir a dos señores. No puedes servir al mundo y no puedes servir al Señor. No puedes, porque con uno vas a querer quedar bien y con el otro vas a quedar mal. A uno lo apreciarás y a otro lo vas a menospreciar. ¿Qué eliges? ¿Ver lo que dice para tu vida la palabra de Dios o lo que dice tu ojo malo de lo que le gusta ver de los placeres temporales de este mundo? ¿Qué escoges? Escógelo tú. Escógelo tú. Terminamos casi con esto. Hay dos tipos de oscuridad. Dos tipos de oscuridad nada más. La ignorancia, las personas que nunca saben de Cristo lo ignoran, y la incredulidad. Las tinieblas de la ignorancia se disipan con el conocimiento de la palabra de Dios y de la persona de Jesucristo. Las tinieblas de la incredulidad es muchísimo y por mucho más peligrosa, porque voluntariamente no se quiere salir de ellas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, su manera de vivir era mala. Y no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Juan 3, 19 y 20. Y el último versículo. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Es la conclusión.
como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si estamos llenos de la luz de Cristo, mis amados, y de su palabra, estamos realmente iluminados. Puedes tener la plena seguridad. No hay nada mejor que hacer en este planeta. Porque así te puedes ir a la escuela, te puedes ir al trabajo, puedes llegar con tu esposa, puedes llegar con tus hijos, puedes llegar con cualquier persona y vas a tener una conciencia limpia, una mente renovada por la palabra de Dios. Es el mejor estado de cualquier creyente. No hay mejor. Vas a poder orar, vas a poder compartir, vas a poder hacer todo esto. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo que dice el Señor de ti. Mas nosotros somos linaje escogido. Fíjate muy bien. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes y su servidor, no me salgo de la ecuación, en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos esa nación santa, no éramos ese linaje escogido, no éramos ese real sacerdocio, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado esa misericordia. Esa misericordia llegó a tu vida y llegó a la mía, pero ahora que ya la tenemos, podemos gozarnos en un evangelio completo. Recibe con mansedumbre la bienaventuranza real. Oír la palabra de Dios y practicarla todos los días. Vamos a orar.